Que tal? Este é Rosa e eu son Pablo. Como vos chamades? Yo me llamo Begoña. Yo David. Encantado, jefe. Encantado. Que tal, bien? Sí, Vamos tirando. Bueno, ahora temos que ir porque nos esperando unha conversa, vale? Vamos, chicos. Venga, vamos. Vamos a ver que conversa é. Eu fui á escola hasta os 16 anos. Depois, claro, depois tuve un rato na casa. E na casa eu aburríame muchísimo. Logo, cando dixo meu pai que iba a abrir un centro en Burela, pois eu xa me puxo moi contento e dice, ojalá haxa que ir o lunes e vir o viernes. Eu nos hacíamos en Espavio onde estou, levo ali 2 anos, e agora co paso do tempo cambioume moito a vida, tamén fui a moitos campeonatos, de Especie Olímpicos Galicia, fomos a Lugo, Coruña, Vigo, tamén facemos cousas novas e interesantes ali. Y yo hace 25 años hacíamos fregonas para venderlas fuera. Yo hace 19 años entré en la Mastella, en Esplanada, y hacía, pues, al principio hacíamos jabón de afeitar, pasta de dientes, y ahora pues hacemos archivadores para otra empresa, y sobres, y nada, y estoy muy contenta allí, porque por lo menos se te pasan las horas y no estás en casa comiéndote el tarro. Inclusión a mí me suena a que nos incluyan en la sociedad. Esas cosas van despacio. Hace años íbamos con la monitora que estaba, una de las primeras monitoras del piso, y llegamos a la discoteca y nos echó el portero. Tuvieron que poner una denuncia. ¿Por qué? Por discriminación, porque no nos dejaban, éramos todos mayores de edad. Eso por ir a la discoteca, e digo, non deixes entrar. Entonces, tuvimos que llamar a la policía local de Vigo y denunciar lo que es pedir la hoja de... Claro, déixeme ver a folla, a ver onde pon que non deixes entrar aos discapacitados. Y después mi centro denunció y salió culpable el dueño de la discoteca por discriminación, que respetara a la gente con discapacidad, que muchas veces no la respeta. Yo lo que digo que la juventud que de ahora que respete a la gente, tanto mayor como discapacitados, como de verdad, non sei. Eu pediría a unha sociedade que non nos discriminen por ser persoas con discapacidade ou... Porque tenemos el mismo derecho. Claro. Temos o mismo derecho que a todos. Tenemos el mismo derecho de ir libremente donde queramos. De hecho, yo tengo dos compañeros haciendo las oposiciones para la administración del Estado. Aparte, eu no centro tenho compañeiros os que están facendo as oposicións para traballar de conserxe. Yo creo que hay veces que nos protegen de más. Sí, a veces sí, moitas veces, protegen Mira, máis. que te controlen, que te digan, hasta ahora, vente, No, a mí no me gusta. El día de San Juan me vine a las 6 de la mañana. A mí nadie me dijo, oye, hasta ahora no. Yo ya soy bastante mayorcita y sabe la hora que tengo que... É que hai moitos que están de diario, non te deixen en paz porque te chaman por teléfono, ou mandan-che WhatsApp, non paran quietos. Mandan-che WhatsApp seguidos. Para mí, é un rollo. Tanto de tarde, de mañán, como de noite. Nada máis. Que nos traten como
Que non está como os demais. Como os demais. Que Como a non todos. os demais. Non está como a todos. Sí, como os demais. Porque Yo antes no podía- todos somos iguales. Yo no podía votar y ahora puedo votar porque reclamé el derecho que me restituyeran el derecho al sufragio universal. Tuve que ir 2 veces al juzgado en Vigo a hablar con el juez. E que ora saleu a norma esa nova xa de que se vai votar. Entonces, Sí. este ano xa votei. Yo, Yo Que antes non también podía, voté. antes non podía. A participación soname a que podemos participar todos, o sea, incluso levantando a man para pedir algo, ou tamén para facer cousas novas ou calquera suxerencia nova. a mi participación es participar en grupo, pues cuando hacemos alguna actividad, en vez de tú solo, podemos participar en grupo. E tú tamén estou con Rosa, participar en grupo, E tamén participar, por exemplo, cando vamos aos campeonatos, que está moi ben. Tamén participar como se fóramos un equipo. Aí está, que é o principal. Y también participar en la asociación como miembros de pleno derecho, que en muchas asociaciones no hay gente con discapacidad en los organigramas, que nos incluyeran en las juntas directivas, que hay muy pocas asociaciones aquí en Galicia que tienen miembros con discapacidad. Eu penso que tiña que haber máis xente na xunta directiva, máis xente nas asociacións, por ser persoas con discapacidade intelectual ou discapacidade, que non nos discriminen. Me alegro de conoceros. Eu tamén, A veces alegre, como se está tamén. Adiós.